Hola, buenos días, soy José Cuenca y vamos a resolver el siguiente examen. Selectividad física de Canarias, examen de junio de 2019, opción A. Leemos el primer ejercicio. Una onda sinusoidal transversal en una cuerda tiene un periodo de 0,2 segundos y se propaga en el sentido negativo del eje X a una velocidad de 30 metros por segundo. En el instante t igual a 0, la partícula de la cuerda en x igual a 0 tiene una elongación negativa de 0,02 metros y una velocidad de oscilación negativa de 2 metros por segundo. A. ¿Cuál es la amplitud de la onda y la fase inicial? B. ¿Cuál es la velocidad de oscilación máxima de un punto de la cuerda? Y C. Escriba la ecuación de la onda correspondiente. Bueno, estos son los datos que me dan inicialmente. El periodo, que la onda viaja para la izquierda, hacia la izquierda y por lo tanto aquí en esta ecuación tengo que poner un signo más. Si fuera hacia la derecha, este signo sería negativo. Lo hace con una velocidad de 30 metros por segundo y sabemos que el punto situado en x igual a 0, en el instante inicial, tiene una elongación de menos 0,02 metros y una velocidad de menos 2 metros por segundo. Bueno, puedo empezar a calcular cosas. Puedo calcular la longitud de onda, que es velocidad por periodo, y nos da 6 metros. Puedo calcular el número de ondas, que es 2pi partido lambda, y nos da pi tercios radianes por metro. Y puedo calcular la pulsación angular, que es 2pi partido t, y me da un valor de 10pi radianes por segundo. Bien, sabemos que la elongación vale I igual a seno de omega t más kx más phi, y nos dicen que vale menos 0,2 menos 0,02 en el instante t igual a 0 para x igual a 0. Es decir, que de lo que hay dentro del paréntesis me queda solamente phi, y por lo tanto me quedará menos 0,02 igual a seno de phi. La velocidad, que es la derivada de la elongación con respecto al tiempo, será igual a omega coseno de omega t más kx más phi. Pero en el instante t igual a 0, x igual a 0, esto se va y me queda de nuevo que menos 2 es igual a por 10pi, que es omega, por coseno de phi. Estas dos ecuaciones que he puesto en amarillo son dos ecuaciones con dos incógnitas, la amplitud y phi. Pues evidentemente puedo calcular las dos. ¿Qué es lo que hago? Dividir la primera entre la segunda, para que se vaya la amplitud y para que me quede la tangente de phi. Me da un valor phi igual a 0,3 radianes. Pero recordar que los ángulos que se diferencian en pi radianes tienen la misma tangente, por lo tanto sería válida la solución 0,3 radianes, pero también 0,3 más pi. He marcado 0,3 más pi por la razón que os voy a decir ahora. Es que cuando calculamos la amplitud, si utilizo 0,3 me va a dar un valor negativo y no tiene sentido hablar de una amplitud negativa. Por lo tanto, le doy el valor 0,3 más pi y me dará una amplitud de 0,067. Bueno, nos dicen que ahora calculemos la velocidad máxima en el apartado B. Y si esta es la velocidad máxima se dará cuando el coseno de este ángulo valga 1 o menos 1. Es decir, hay dos soluciones, el valor positivo y el valor negativo. Sería más menos A por omega. Conozco A, conozco omega, más menos 2,1 metros por segundo. El valor positivo, evidentemente, cuando la partícula se mueve hacia arriba, y el valor negativo cuando la partícula se mueve hacia abajo. Y por último nos dicen que escribamos la ecuación de la onda. Bueno, esta es la ecuación general, la tenéis por aquí. I igual a seno de omega t más kx más phi, lo conozco todo, lo pongo y listo papeles. Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio, el del electromagnetismo, que es el más largo y un poco pesadillo. Lo leemos. Tres cargas eléctricas puntuales se encuentran en los vértices A, B y C de un triángulo, como se indica en la figura. Esta de aquí. Las cargas en A y B son de 1 nanoculombio, mientras que la carga en C es de menos 1 nanoculombio. Determine A. La fuerza electrostática que ejerce la carga que está en A sobre la carga que está en B. Aquí mismo lo he dibujado. Las líneas rojas que veis aquí en este dibujo son de la resolución del problema. La carga A y la B son positivas, por lo tanto la carga B sufrirá una repulsión, es decir, estará siendo empujada hacia abajo. Ahora, otro detalle. ¿Dónde están los ejes X, Y o Z? Pues no se sabe. Yo he arbitrariamente tomado que esta línea vertical es el eje Y y que esta línea horizontal es el eje Z. Pero podría haber sido esta, o por aquí en medio, o cualquiera sabe dónde, por cualquier sitio. Para mayor facilidad yo he tomado, ya digo, la dirección vertical, el eje Y, y la dirección horizontal, el eje X. Bueno, calculamos primero el módulo de la fuerza, que es igual a K por los valores absolutos de las cargas dividido la distancia al cuadrado. Aquí no tiene sentido que pongamos el valor absoluto, aunque si queréis también está bien, evidentemente, porque son cargas positivas. Lo conozco todo. Yo tengo un valor de 9 por 10 elevado a menos 7 newton.
pero creo que es más correcto expresarlo vectorialmente, aunque ya digo que tampoco quizás sea obligatorio, puesto que no me están diciendo dónde están los ejes X e Y. Si yo creo que si dejo el módulo, me lo deberían de poner bien, porque no tengo forma de saber cuáles son las direcciones de los ejes. Pero bueno, ya digo que he supuesto eje vertical y eje horizontal X. Como es hacia abajo, le ponemos un signo menos y el vector unitario J. Apartado B. Nos piden que calculemos el campo electrostático creado por las tres cargas en el punto medio del segmento AC. Es decir, aquí. Parece muy complicado porque habría que calcular los tres campos, descomponerlos, sumar los componentes, etc. Pero hay dos detalles que lo facilitan mucho. Primera, que estas tres distancias son iguales. He calculado por Pitágoras y me da un valor de 0,071 metros. Pero es que además las tres cargas en valor absoluto también son iguales, un nanoculombio. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que los tres campos eléctricos valen en módulo, en valor absoluto, lo mismo. Y además estos ángulos son de 45 grados, por lo tanto la componente horizontal y vertical también valen lo mismo. Para ver las direcciones de los campos eléctricos, se supone, no es que haya, se supone que aquí hay una carga positiva. Y por lo tanto, como B es positiva, crea un campo magnético hacia allá. Esta carga hipotética positiva sería repelida hacia en esa dirección y me da la dirección del campo eléctrico. Esta es positiva y por lo tanto crearía un campo eléctrico hacia acá. Pero esta es negativa y atraería esta carga positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico de C también vendría en esta dirección. Lo que hago ahora es calcular los módulos de los componentes X o Y de los tres campos eléctricos. Y son los 6 iguales. Componente horizontal y vertical del campo creado por A, horizontal y vertical del campo creado por C, y vertical y horizontal del campo creado por B. Como el ángulo es 45 grados, yo puedo poner que la componente horizontal o vertical o la que sea es raíz de 2 partido 2 por el módulo este. Raíz de 2 partido 2 y era el módulo del campo eléctrico, K, Q, R cuadrado. Si esta distancia es 0,071 metros al cuadrado, me daría 0,005. Y obtengo un valor de 1272,8 newton partido coulombio. Vamos a expresar ahora el campo eléctrico vectorialmente. Hacia la derecha están las tres componentes horizontales, por lo tanto tengo que sumar las tres componentes, lo que es lo mismo multiplicar por 3. 3 por 1272,8. Pero las verticales hay dos hacia abajo, de la A y la C, y una hacia arriba. Por lo tanto, resto 2 menos 1 y lo pongo además negativo. 1 hacia arriba, 2 hacia abajo y obtengo este valor final. 3818,4 I menos 1272,8 J newton por coulombio. Y me queda el apartado C. Lo leemos y pasamos a la siguiente página. Dice, la energía necesaria para desplazar hasta el punto P la carga que está en C. Es decir, la carga que está aquí, la de menos un nanoculombio, quiero llevarla aquí. Y me dice que qué energía necesito realizar para mandar la carga desde aquí hasta aquí. En primer lugar, estas dos cargas son positivas y esta es negativa. Por lo tanto, yo no voy a tener que aplicar ninguna energía para trasladarla. Es más, se va a desprender energía. Es como si me preguntaran, calcula la energía que tengo que aplicar para hacer descender una piedra desde el primer piso hasta el suelo. Pues nada, dejarla caer, ¿no? Es más, tendría que dar un valor negativo. Vamos a verlo ahora. Si hace falta, iremos subiendo otra vez para ver el dibujo, ¿de acuerdo? La energía que habrá que comunicar a la carga es la diferencia entre la energía potencial final e inicial. Estamos suponiendo que no hay incremento de energía cinética, sino que cojo la carga y la pongo de un sitio en otro. Por lo tanto, la única energía que hay será potencial. Y vamos a calcular la diferencia de energía potencial entre los dos puntos. Esa diferencia de energía potencial será la energía que yo tengo que comunicar. Bien, pues voy a calcular primero los potenciales eléctricos. El potencial eléctrico final será igual a la constante K por la carga A, distancia hasta la carga A, y lo mismo para la B. Como todo esto es igual, la carga, la constante, la carga y la distancia, multiplico por 2 y obtengo un valor de 253,5 julios partido coulombio. Vamos para arriba y lo indico dónde es. Es el potencial aquí, en el punto P. Por eso estas dos distancias son iguales, ¿de acuerdo? Vamos hacia abajo de nuevo. Ya digo que el potencial es de 253,5. Ahora vamos a calcularlo
en el punto inicial, en el punto C, sería de nuevo KQR más KQR. K, valor y constante, vale lo mismo en los dos casos. La carga también la misma, 10 elevado a menos 9, pero ahora las distancias no. Fijaros que desde la carga A hasta C será 0,071 por 2, mientras que desde B hasta C será 10 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,1. Por eso tengo aquí 0,07 por 2, es decir, 0,14, y aquí tendría 0,1. Bueno, calculo y tengo un valor de 154,3. Este es el potencial final y este es el potencial inicial. Recordar que la energía que yo tengo que comunicar es igual al incremento de energía potencial que se produce. Es decir, energía en la posición 2 menos energía en la posición 1. Aquí hay un pequeño error. Energía potencial, ¿de acuerdo? Que es igual a Q por delta V, o lo que es lo mismo Q por potencial final menos potencial inicial. La carga es negativa, menos 10 elevado a menos 9. Recordad que era menos 1 nanoculombio. Este valor de aquí. Y diferencia de potencial eléctrico, el final, que vale 253, menos el inicial, que vale 154. Me da un valor negativo como ya presuponíamos. Recordad que yo dije que no iba a costar trabajo llevar la carga, sino que iba a ir sola, que se iba a desprender energía. Por eso este valor negativo. No dejan demasiado claro si piden el trabajo externo que hay que realizar o el que realiza el campo. Por eso yo lo que hago es calcular los dos. El que realizaría el campo sería el mismo, nada más que con signo contrario. Bueno, aquí viene explicado un poco y podéis leerlo detenidamente pausando el vídeo, ¿de acuerdo? El trabajo de la fuerza conservativa, es decir, el trabajo del campo eléctrico, es igual a menos incremento de energía potencial y valdrá por lo tanto 9,92 por 10 elevado a menos 8. Ya digo que el mismo número, nada más que con signo contrario. Este es el hipotético trabajo que yo tendría que realizar, la energía que tendría que aportar, y este es el trabajo realizado por el campo conservativo. Seguimos. Ya son ejercicios mucho más cortos. Fijaros este. El 3. Dos satélites idénticos A y B están moviéndose en órbitas circulares de distintos radios, R sub A menor que R sub B, alrededor de la Tierra. Razone a partir de las ecuaciones apropiadas cuál de los dos se mueve a mayor velocidad y cuál con mayor periodo. Justifique la respuesta. Bueno, lo del periodo se me ha olvidado, pero lo digo ahora en un instante. Sabéis que la velocidad orbital es igual a la raíz cuadrada de gm partido r. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dividir la velocidad orbital del satélite A entre el del satélite B. La G y la G se van, la M y la M se van, y lo que me queda es R sub B partido R sub A. Pero R sub B es mayor que R sub A, por lo tanto esto va a dar mayor que 1. ¿Eso qué indica? Que V sub A será mayor que V sub B. ¿De acuerdo? ¿Y el periodo? Bueno, pues el tiempo de giro, evidentemente, cuanto más lejos estemos, mayor es. Es decir, que si R sub B es mayor que R sub A, el teléfono ha sonado, si R sub B es mayor que R sub A, el periodo del satélite B será mayor que el periodo del satélite A. Lo podremos deducir también mediante ecuaciones, pero creo que no hace falta, ¿no? Estamos más lejos, la velocidad es más pequeña. Además, pues si tiene que hacer un radio mayor, una órbita mayor y va a una velocidad menor, pues evidentemente tardará mucho más tiempo. Vamos a hacer el 4. Lo leemos. Un rayo láser de 5,5 por 10 elevado a menos 11 metros de longitud de onda emite en el aire luz monocromática verde. Desde el aire se hace incidir el haz sobre un bloque de vidrio. Si el ángulo de incidencia es de 40 grados y el de refracción 25 grados, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? ¿Cuál es la longitud de onda de la luz láser en el vidrio? Estos son los datos, longitud de onda que utilizamos en el aire, ángulo de incidencia, ángulo de refracción. En primer lugar, ley de Snell, segunda ley de Snell para la refracción. Lo conozco todo menos n sub 2, de espejo 1,52. Recordad que el índice de refracción siempre es mayor que 1. Y ahora sabemos que la frecuencia de la luz no cambia cuando pasa de un medio a otro, en este caso desde el aire hasta el vidrio. Bueno, pues aquí recuerdo que el índice de refracción es C partido V, también sabemos que V es igual a lambda por F, y por lo tanto F es igual a V partido lambda. Si la frecuencia no cambia, si F sub 1 es igual a F sub 2, V sub 1 partido lambda sub 1 será igual a V sub 2 partido lambda sub 2.
Nos piden lambda sub 2, que será igual a lambda sub 1 por v sub 2 dividido v sub 1. Lambda sub 1, y ahora en vez de poner v sub 2, ¿qué pongo? C partido n sub 2. Y en vez de poner v sub 1, ¿qué pongo? C partido n sub 1, que sube arriba. Lo conozco a todo, calculo y obtengo un valor de 3,62 por 10 elevado a menos 11 metros. Como veis, una longitud de onda más pequeña que inicialmente. La velocidad es menor cuando se introduce en el vidrio y por lo tanto la longitud de onda también tiene que ser menor. Vamos a hacer el 5. Dice, determine la energía cinética de un electrón expresada en electronvoltio, cuya longitud de onda de de Broglie es igual a la longitud de onda de un fotón de energía 10 elevado a 4 electronvoltios. Aquí me dan una serie de datos. Bueno, evidentemente, si la longitud de onda tiene que ser igual, pues vamos a calcular la longitud de onda del fotón. En primer lugar, habría que calcular la energía no en electronvoltios, sino en julios, pero lo he hecho aquí directamente, ¿de acuerdo? La energía es igual a H por F, o lo mismo H por C partido lambda, despejo lambda, HCE, lo conozco todo, y la energía la expreso en julios, multiplicando por 1,6 por 10 elevado a menos 19. Nos da que la longitud de onda del fotón es 1,24 por 10 elevado a menos 10 metros. Esa longitud de onda tiene que ser igual que la de un electrón. Pues lo ponemos aquí. Esta es la ecuación de de Broglie, que nos da la longitud de onda asociada a cualquier partícula en movimiento. Lambda es igual a hmv, constante de Planck, masa, velocidad. Despejo la velocidad, lo conozco todo, y tengo un valor de 5,87 por 10 elevado a 6 metros por segundo. Recordar que hay un límite para la velocidad de cualquier partícula, que es la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Pensad que las partículas subatómicas, sobre todo los electrones, siempre tienen una velocidad del orden de 10 elevado a 5 o 10 elevado a 6. Y ahora ya calculamos la energía cinética. Lo conozco todo, calculo en julio y luego divido por el factor de conversión entre electrón-voltio y julio. Este número ha pasado aquí arriba, no sé ni cómo, y en vez de pasarlo abajo y quitarlo, por lo que le hago, le quito el signo y ya toma viento. ¿De acuerdo? Me da un valor de 98,125 electrón-voltio. Y no sé si está ya el examen. No, queda otro. Dice, esto también sobra. Un electrón recorre un círculo que se encuentra en el interior de una región donde hay un campo magnético uniforme de 2 por 10 elevado a menos 4 teslas. Bueno, yo podría haber representado muchas flechas para indicar el campo magnético, pero lo que he hecho ha sido representar solamente uno para mayor claridad en el dibujo. El plano que contiene el círculo es perpendicular al campo magnético, es decir, este círculo es horizontal, está en un plano horizontal y el campo magnético vertical hacia arriba. Y el electrón se mueve con una energía cinética de 3 electronvoltios. Evidentemente vamos a tener que calcular la velocidad. Calcule el radio de la órbita e indique en un dibujo el círculo, el vector campo magnético, el vector fuerza magnética y el vector velocidad. Bueno, este es el círculo, este es el campo magnético perpendicular que lo podría haber puesto hacia arriba o hacia abajo. Yo, optativamente, lo he puesto hacia arriba. Y suponemos que en este punto lleva esta velocidad. ¿Qué hacemos? Aplicar la regla de la mano izquierda. Aplicándola saldría la fuerza hacia acá. Pero como un electrón, será hacia la izquierda. V, B, F. Recordad que V lo señaláis con el dedo corazón, B con el dedo índice y F sale con el dedo pulgar. Pero es para una carga positiva. Si es para una carga negativa, sentido contrario. Para acordaros lo de V, B, F, voleibol, baloncesto, fútbol. ¿De acuerdo? De menor a mayor número de practicantes. Voleibol, baloncesto, fútbol, corazón, índice, pulgar. Bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Calcular el radio. Para lo cual, primero calculamos la velocidad. Sabéis que la energía cinética es igual a 1/2 de mv cuadrado, lo conocemos todo, despejamos, calculamos, ahí a toda mecha, y nos da un valor de 1,03 por 10 elevado a 6. De nuevo, velocidad del electrón, cercana a la 10 elevado a 8, pero evidentemente sin llegar. 10 elevado a 6, 10 elevado a 5, 10 elevado a 7, como mucho, es lo que podría salir. Y ahora para calcular el radio de giro, bueno, podríamos haber utilizado directamente esta fórmula. Yo la he deducido porque no se tarda nada. La fuerza magnética, la que llamo F sub B,
tendrá que ser igual a la fuerza centrípeta. Es la fuerza centrípeta. La fuerza magnética es QVB seno de alfa y la fuerza centrípeta es mv cuadrado partido r. Despejo r, me queda esto, sustituyo, calculo y obtengo 0,029 metros. Y ahora ya sí está listo, ¿no? Porque aquí tenemos ya otro examen. Exacto. Bueno, pues nada más. Entonces, listo papeles, el examen no demasiado difícil, larguillo. Todos estos exámenes de Canarias los veo un poco engorrosos, sobre todo las preguntas de electromagnetismo. En la opción B también había una pregunta un poco liosa. Esta, por contra, fijaros que es una chorrada. Bueno, se me había olvidado lo del periodo. Ya digo que recordar que el periodo será mayor cuanto más alejado está de la Tierra, puesto que va más lento y tiene que hacer un recorrido más grande. Puede deducirlo también de la fórmula que da el periodo en función del radio. Y esta es la pregunta que digo que es larga. Claro, vale más, pero bueno. Bueno, pues nada, a pasarlo bien, suerte. Si tenéis cualquier duda de algún examen de selectividad, bueno, me lo decís en los comentarios, lo hacemos y lo colgamos. Hasta luego, Lucas. Bueno, antes de nada, recordaros que en este blog podéis encontrar relatos y novelas para entreteneros estos días. Hasta luego.